9168 para hacer una cita o agendar el servicio a domicilio. En JLN Labs, tu tiempo es nuestra prioridad. Esta noche en punto de las 10 los esperamos en las noticias de la noche. Tendremos una plática exclusiva con Elba Ester Gordillo, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con la que vamos a platicar de todo, por supuesto de la educación, pero también de la política, de la sucesión, de su pasado reciente, de sus propuestas a futuro. No se la pierda hoy en las noticias de la noche, 10 en punto, Canal 8 de Televisión. Muy buenas noches, bienvenidos al Referente. Soy Alejandro Sánchez y a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le agradezco su preferencia. Enseguida le presento un resumen con la información más relevante del día. Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, adelantó que se contactará este martes a 2 empresas extranjeras, una de Alemania y otra de Estados Unidos, para el rescate de 10 mineros que siguen atrapados en una mina en Sabinas, Coahuila. Estaremos contactando a 2 empresas extranjeras. Una está ubicada en Alemania y otra en Estados Unidos. Platicaremos el día de hoy con ellos para saber quién es la que nos puede aportar la mejor opinión, la más amplia, tomando en cuenta las condiciones de nuestra mina. Son 2 empresas que nos darán una opinión para determinar las acciones con mayor precisión. El senador José Narro Céspedes aseguró este martes que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene peso entre sus compañeros morenistas para influir en la elección del próximo presidente de la mesa directiva del Senado, por lo que dijo que le gustaría recibir su apoyo. El gobierno federal anunció hoy que lanzará la 3ª jornada nacional de reclutamiento y contratación de médicos especialistas, que estará enfocada en cubrir el déficit en este sector en los 15 estados en proceso de adherirse al Plan de Salud IMSS Bienestar. La convocatoria arrancará el próximo 22 de agosto. El gobierno de la Ciudad de México ha invertido más de 25,000 millones de pesos para afrontar la disminución de agua del sistema Cutzamala. Entre las acciones tomadas se contempla el Plan Integral de Abastecimiento de Agua Potable. Así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Con la Comisión Nacional del Agua, el Plan Integral de Abastecimiento de Agua Potable para la zona metropolitana del Valle de México. Este significa muchas obras dentro de la ciudad, obras dentro del Estado de México y después obras adicionales para un abastecimiento mayor. México recibió la solicitud formal del gobierno estadounidense para extraditar a Rafael Caro Quintero, quien lleva un mes detenido. La extradición se ha retrasado por diversos amparos a favor del capo mexicano, considerado el más buscado por la DEA. La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, dio positivo a COVID-19. Biden padece síntomas leves, sin embargo, permanece bajo aislamiento. Esto sucede 2 semanas después de que Joe Biden contrajera el virus por segunda ocasión. A primera hora de este martes, el gobierno estadounidense lanzó un misil balístico intercontinental ante una posible escalada de tensiones con China por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán. Mire, el fiscal general de Sonora confirmó que se localizó un cuerpo en San Luis del Río, Colorado, que coincide con algunos de los tatuajes documentados del periodista Juan Arjón López, quien estaba desaparecido desde el pasado 9 de agosto. Explicó que ahora que se hizo el hallazgo implica trabajar arduamente en la investigación para establecer completamente el caso, donde adelantó que no se descarta ninguna línea de investigación. Juan Arjón López era periodista independiente, dueño del portal de noticias ¿A qué le temes?, de San Luis Río, Colorado, y formaba parte del grupo de comunicadores y periodistas independientes. Es ya, desafortunadamente, el 14º periodista que pierde la vida en México en lo que va de este año. Y continuamos con más información de seguridad. Le presento un recorrido por los estados de la República.
En Sonora, la Fiscalía del Estado logró identificar plenamente a 5 personas encontradas sin vida en un camino de terracería del municipio de Rosario Tezopaco, ubicado al sur de Sonora. La mayoría resultaron ser jóvenes de entre los 17 a los 22 años de edad. Por estos hechos, se abrió una carpeta de investigación. La noche del lunes continuaron los hechos violentos en Baja California. 4 incendios fueron provocados por grupos criminales en el municipio de Ensenada. El primer hecho ocurrió alrededor de las 22 horas. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si los hechos están relacionados con los ataques del fin de semana y no hubo personas detenidas de los últimos hechos. El gobierno de Oaxaca buscará blindar contra robos y otros delitos a los 570 municipios de la entidad con cámaras de vigilancia. Esto a través de un software de identificación especializado que se ubicará en una nube digital. Alrededor de 500 elementos de infantería y fusileros paracaidistas del ejército mexicano arribaron este martes a Michoacán para apoyar a inhibir las actividades delictivas y brindar mayor seguridad a la población. El arribo de los 500 soldados ocurre a 3 días de la detención de 167 civiles integrantes del grupo armado Pueblos Unidos. El inmueble rafagueado, las patrullas quemadas y el levantón de al menos 4 policías que estaban de guardia es el resultado del ataque la madrugada de este martes a la sede de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Moctezuma en el altiplano de San Luis Potosí. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que llegaron a Zacatecas 26 vehículos pertenecientes al 4º Batallón de Fuerzas Especiales del Temamatla, Estado de México. Las fuerzas castrenses indicaron que la suma de más elementos militares es con la finalidad de continuar con las acciones para el fortalecimiento de la estrategia de paz y seguridad en el estado de Zacatecas. Con información de corresponsales Heraldo Media Group. Y para hablar precisamente sobre la creciente ola de violencia y los hechos recientes que se han registrado en distintas partes del país, saludo con mucho gusto a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas, Puebla, y colaborador también de este espacio del Heraldo Media Group. Mi querido Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, muy buena noche. Querido Alejandro, un privilegio estar contigo. Saludos desde Puebla. ¿Qué está pasando, Gerardo? ¿Qué es lo que estás viendo? Hemos tenido una racha imparable de actos de violencia y lo que hemos escuchado por parte del jefe del Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que se trata pues prácticamente de una campaña tanto del crimen organizado como del la propia derecha. ¿Cómo estás viendo las cosas? Mira, yo creo que tiene razón tanto el presidente de la República como el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, en el sentido de que también los organismos criminales hacen acciones de propaganda para amedrentar, causar temor en sus adversarios, principalmente otros grupos delictivos y a las autoridades locales, por supuesto. Esto para presionar que no haya este tipo de acciones que vimos la semana pasada, muy contundentes contra el narcotráfico. Empiezo. El 11 de agosto, un decomiso muy importante de fentanilo que salía de Culiacán rumbo a Tijuana, una de las ciudades que han sido incendiadas en algunos puestos. También el caso de Guanajuato, esta captura de 16 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en una reunión donde supuestamente estuvo el R o el RR, Ricardo Ruiz, el lugarteniente más importante de este cártel que opera en Guanajuato. Los videos que hemos visto de hombres fuertemente armados, vinculados con el ejército, le dicen del Mencho, pues son él es el coordinador de ese grupo armado que domina la parte este del estado de Guanajuato, frontera con Michoacán, con Jalisco. Entonces, es claramente una respuesta. Cuando vemos, Alejandro, con esto termino mi comentario, cuando vemos este tipo de acciones de extrema violencia de cualquier grupo criminal, subnacional, guerrillero, es porque hay algún tipo de desesperación. Y yo creo que las finanzas del cártel Jalisco Nueva Generación, del cártel del Pacífico, han sido fuertemente minadas en los últimos meses por las fuerzas del orden de México. Así es, en otras palabras,
coloquialmente son patadas de ahogado prácticamente por parte de los representantes del crimen organizado. Ahora, lo que está aquí en discusión también es el enojo del presidente un poco por parte de los medios de darle cobertura extendida a este tipo de situaciones, pero creo que también es inevitable no entrarle al tema cuando ya las redes sociales lo están reportando en el instante, y que hacernos ajenos a esa situación, pues creo que tampoco se puede hacer, Gerardo. Mira, estos grupos criminales saben que vivimos en la época de los medios de comunicación y las redes sociales y que se magnifica esto, se amplifica la información. La verdad es que son pocos los estados, son pocas las ciudades en donde se están presentando estos hechos de violencia. Y están focalizados en donde existe una confrontación entre cárteles, entre el cártel de Tijuana, Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Pacífico. En el resto del país no estamos viendo esta situación, no es generalizada. También, Alejandro, creo que muchos colegas académicos, miembros de la sociedad civil y periodistas comentócratas han utilizado de manera irresponsable el concepto de terrorismo. Esto no es terrorismo. El terrorismo es cuando hay un objetivo político, que hasta donde entiendo, ni el Mencho, ni el Mayo Zambada buscan ser gobernadores de los estados o presidentes de la República o ganar curules en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República. Entonces, son actos de extrema violencia que sí causan temor y terror en la población. No me queda duda, pero hay que ser muy cuidadosos también, como dice el presidente, de las palabras que utilizamos en los medios de comunicación, Alejandro. Sí, decía la secretaria de Seguridad que independientemente de los acontecimientos en el fin de semana, que todo está bajo control y que incluso ha habido menos homicidios que en otras fechas, independientemente de lo aparatoso que ha sido conocer estas imágenes. Y lo que llamaba la atención también demasiado era que decía, ya conocemos las causas, sin embargo, no las dio a conocer, se las reservó. Esto tiene que ver precisamente con lo que tú estás diciendo al inicio de esta entrevista, de que están siendo minados, han decomisado, y también entiendo que hay ciertos traslados de reos peligrosos a penales federales e incluso la posibilidad de a que algunos de ellos se les extradite a los Estados Unidos, y este es un cóctel de enojo y de ahorcamiento a los grupos criminales precisamente para reaccionar. Sí, y además tú lo apuntabas en tu columna del domingo. Hay posibilidad también que haya informantes de otros cárteles contra el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Hay ese rumor velado, esa información que no ha sido confirmada, pero yo creo que es muy probable que eso es lo que esté sucediendo, y por supuesto infiltración de los agentes de inteligencia militar de la sección segunda del Ejército, por supuesto la extraordinaria labor que también ha hecho la Secretaría de Marina con la captura reciente de Rafael Caro Quintero. Entonces yo creo que todo estas se suman a las famosas razones o causas que no puede explicar abiertamente porque es información de inteligencia estratégica, Alejandro. ¿Qué consideras, Gerardo, que va a seguir habiendo reacciones conforme pasen los días, o también depende del grado en el que estén siendo acechadas ya estas bandas para ver lo que, si es que ocurrirán reacciones de este tipo más adelante? Pues mira, hasta que no haya mayor patrullaje en las ciudades que están siendo asediadas por esto, porque muchos de estos estados tienen muy poca policía estatal y municipal, y ellos no quieren entrar a atrapar a estos criminales. La Guardia Nacional tendrá que seguir aumentando su despliegue en estos estados, ¿no? Con el crecimiento natural que está llegando a tener, no es menor, 120,000 elementos. Van a requerir seguramente estos estados: Guanajuato, Baja California, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Nayarit, todo lo que es el corredor del Pacífico que está en disputa entre estos dos cárteles, mayor presencia para que no se presente esto. Y hasta que no se den con estos, la mayoría son jóvenes que los incitan, muchos de ellos a veces con dosis de droga, de alcohol,
se envalentonan para hacer estos actos de violencia, ¿no? Aquí se requiere también información de inteligencia local para dar con los responsables. Otro gran dato que pones ahí en la mesa, precisamente que al frente de esta batalla, ¿no?, en el tema de los narcobloqueos y del despojo de las unidades a los transeúntes, a los automovilistas, a los traileros, precisamente son chavos de 18 años que han sido cooptados de último momento por el crimen y que son el primer frente de batalla, las reservas, por llamarlo de esa manera, ¿no? Sí, nosotros al momento de analizar en la academia a estos grupos criminales hablamos de los partidarios pasivos, ¿no? O criminales pasivos, ¿no? Son esos jóvenes adolescentes que están en situaciones de mucha desigualdad, de marginación, que viven en las afueras marginadas de las ciudades y que son atraídos desde las pandillas a estos grupos criminales y se vuelven partidarios activos o criminales activos, ¿no? Y cometen ya estos atentados, estos ataques para causar temor en la población, ¿no? También para el trasiego de drogas, como mulas, etcétera. Entonces, pues sí, lamentablemente ese es el caldo de cultivo, es la fuente de reclutamiento de estas organizaciones. Y no me quiero despedir sin hacerte también la pregunta y entendiendo todo este contexto, ¿qué te consideras que son adecuadas las declaraciones del secretario de Gobernación al decir que lo dicho por la alcaldesa de Tijuana, quien habló de una forma muy honesta, como pocas veces se le conoce a los políticos, al hacer un llamado prácticamente a los criminales para que no atenten contra aquellos que ya pagan prácticamente su derecho de piso, sino que le cobre las cuentas a quienes no le han pagado, y que dice el secretario de Gobernación, es que ya estaba cansada, ya cuando lo dijo eran las 2 de la mañana y a veces con cierto nerviosismo uno tiende a decir esas cosas. Sin embargo, más adelante, un día después, la funcionaria sostiene lo que ha dicho. Pues mira, es torpeza tras torpeza de esta política, ¿no? De no prueba su juventud y su experiencia política, ¿no? No puede decir ese tipo de declaraciones, está abiertamente lanzando una señal de aceptación hacia estas actividades criminales, en lugar de que ella, en conjunto con las autoridades estatales y las fuerzas federales, se coordinen para que no haya exactamente esto, cobro de derecho de piso y extorsión, ¿no? Así es que lo menos que puedo yo adjetivar, Alejandro, son declaraciones torpes, por decir lo mismo, y debería de echarse para atrás sobre estos comentarios, Alejandro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas Puebla, especialista en temas de seguridad en relaciones internacionales y colaborador de esta casa editorial. Muchas gracias, que tengas buena noche, un gusto como siempre. Un fuerte abrazo, Alejandro. Saludos desde Cholula. Hasta pronto. Y le cuento que Renato Sales Heredia, fiscal general de Campeche, interpuso ya el procedimiento contra el priista Alejandro Moreno, que para desaforarlo, la solicitud ya fue recibida de manera inusual por el presidente de la mesa directiva, el morenista Sergio Gutiérrez Luna. Cuando esto no ocurre así, normalmente quien lo recibe es el presidente de la comisión instructora que está facultada para recibir este tipo de quejas, pero el presidente de la mesa directiva no tendría nada que hacer ahí. Por eso genera sospecha el caso de Alejandro Moreno, a quien parece que de víctima o de victimario lo están victimizando. A continuación le presento los detalles. Pero no hay nada oculto. No estamos actuando políticamente en función de un opositor. Negando un asunto personal y sobre todo político, el gobierno de Campeche, apoyado por el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, presentaron los detalles del juicio político contra Alejandro Moreno, diputado y presidente nacional del PRI.
la declaratoria de procedencia en relación con el C. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, a efecto de poder proceder penalmente en su contra por aparecer como probable responsable de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. El fiscal de Campeche aseguró que en esta imputación contra el priista no está relacionada con los audios que ha dado a conocer desde hace semanas la gobernadora Laida Sansores y solo buscan demostrar cómo adquirió una mansión de 130 millones de pesos y otros bienes materiales. Cuadros, esculturas, piezas artísticas que tendrían un valor aproximado de más de 50 millones de pesos. Sin embargo, todos estos datos pues tendrán que ser ya evaluados por la sección instructora de la Cámara de Diputados. El presidente de la mesa directiva se le preguntó sobre la presentación inusual de un juicio de procedencia contra un diputado y al fiscal de Campeche se le cuestionó sobre las diferencias políticas que ha sostenido con Alejandro Moreno desde hace años y esto respondieron. Me solicitaron darlo a conocer, es lo que se está haciendo, no se está promoviendo y se trajo a nadie. Amado Azueta, Heraldo Televisión. Y bueno, por su parte, el dirigente nacional del PRI no tardó en salir a dar su versión y calificó el inicio del juicio de procedencia en su contra para retirarle el fuero como legislador como una persecución política. Show mediático más que tienen, creen que nos van a asustar, creen que nos van a amedrentar, a nosotros no nos asustan, no nos amedrestan, al contrario, vamos de frente, la razón nos asiste, les encanta hacer show mediáticos para distraer, o a poco es menos importante hablar de lo que ocurrió en Guanajuato, en Baja California, en Chihuahua, eso es una persecución política. Pues ahí está, Alito dice que no espera justicia por parte de Morena, sino que lo que espera es venganza. Y ante esto, la coalición Va por México, que es conformada por el PAN, PRI y PRD, rechazó los ataques contra Alejandro Moreno. Las y los legisladores de los tres partidos que conforman la coalición dicen: rechazamos los planteamientos ilegales e inapropiados ataques en contra del diputado Alejandro Moreno Cárdenas o de cualquier integrante de nuestra coalición. No aceptamos que algunos diputados pretendan coartar el derecho del legislador Moreno Cárdenas a presidir la Comisión de Gobernación y Población. Es que hay que recordar que en días pasados el grupo de Morena en la Cámara de Diputados hizo todo para quitarle la presidencia de la mesa directiva y del lado de la oposición pues dicen que eso es ilegal y hoy prácticamente hay dos presidentes que se están declarando como titulares de esa comisión. Vamos a ver en qué para eso más adelante. Y como cada martes ya se encuentra con nosotros Marta Bárcena, embajadora eminente, quien hoy nos hablará sobre las leyes que impactan a México por parte de Estados Unidos. Querida Marta, muy buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Alejandro. Mucho gusto estar contigo y con el auditorio del Heraldo Televisión. Pues sí, hoy quería comentar justamente que en Estados Unidos en las últimas 2 semanas, y de hecho hoy firmó una de estas leyes el presidente Biden, se aprobaron 2 leyes que impactan a México. La primera, que se llama la Ley de Chips y Ciencia. Chips es un acrónimo para un título muy largo que significa que es una ley para promover la producción de semiconductores en los Estados Unidos y en América del Norte. Esta ley tiene por objetivo justamente desvincularse o dejar de depender de la producción de semiconductores en Asia y en particular en China. Fíjate que en este momento Estados Unidos manufactura solamente el 10% de los semiconductores del mundo, mientras que en Asia se manufactura el 75% restante, sobre todo en China. Y Estados Unidos se dio cuenta durante el COVID que no podía depender de la manufactura de semiconductores en China y está fortaleciendo la producción de los chips o semiconductores en Estados Unidos y en América del Norte.
Es una ley que aprobó 52,000 millones de dólares, invertir 52,000 millones de dólares para esto, de los cuales una pequeña cantidad, 500 millones de dólares, es para cooperación internacional, que se va a canalizar a través de la Agencia de Cooperación al Desarrollo de Estados Unidos y de sus bancos de inversión, para fortalecer las cadenas de suministro. Y Alejandro, realmente, si pensamos cuál es el país que está más cercano geográficamente, los dos países más cercanos geográficamente, y que los semiconductores son esenciales para las cadenas de valor de electrónicos y de automóviles, pues son México y Canadá. Deberíamos de ser los países más beneficiados por estas inversiones en cooperación internacional. Sí. Y yo siento que tanto CONACYT como las universidades, no sé qué piensas tú, Alejandro, pero deberían ya de estar trabajando en encontrar a sus socios en Estados Unidos para fortalecer la investigación en México sobre semiconductores. Es que al hablar de fortalecer las cadenas de producción, hablamos también de fortalecer la integración de América del Norte, pero desafortunadamente no nos toma en buen momento. Precisamente en estos días, querida Marta, está esperando Estados Unidos todas las observaciones y todo lo que México tenga que plantear en torno a este diferendo que hay sobre el Tratado de Libre Comercio. Bueno, exactamente, y eso tiene que ver con la segunda ley que hoy firmó Biden y que aprobó el Congreso la semana pasada, que la ley originalmente se llamaba Reconstruyendo Mejor, pero no pasó con ese título ni por las cantidades que se pedían. Entonces le cambiaron el título y se llama La Ley para la Reducción de la Inflación. Y esta ley, fíjate, esta sí es de una ambición increíble porque va a destinar 700,000 millones de dólares a transformar la economía de Estados Unidos hacia una economía verde, disminuir la deuda de Estados Unidos, aumentar la cobertura de salud y cerca de 380,000 millones de dólares de esos 700,000 se van a dedicar a proyectos de clima, de energías renovables, que es justamente el área en donde estamos teniendo diferencias en la aplicación del TEMEC. Pero esta ley trae un asunto fundamental, Alejandro, y es que primero esta ley había dicho que solamente se iba a dar subsidios fiscales a los autos eléctricos producidos en Estados Unidos. Y México y Canadá protestaron junto con Japón y Corea. Y la versión final de la ley dice que habrá subsidios a autos eléctricos producidos en Norteamérica. Esto es fundamental para conservar la capacidad y la integración de la cadena automotriz de América del Norte, que ha sido el fundamento del TEMEC y antes del TELECAN. Mira, si no aprovechamos esta oportunidad para producir autos eléctricos en México con energía renovable, en verdad creo que el futuro nos los reclamará. Pues sí, tenemos todas las oportunidades. Tenemos muchos elementos que nos pone sobre la mesa para repensar nuestra relación con los Estados Unidos y fortalecerla precisamente con Canadá, porque además, como dice, es la oportunidad para transitar de entrada hacia el tema ecológico, lo verde que es tan demandado y del que nos hemos alejado demasiado. Pero por el otro, el monstruo de la inflación nos está comiendo y es una muy buena oportunidad. Yo creo que eso es lo que todos debemos de tener en cuenta, porque son oportunidades no solo para detonar el desarrollo en México, sino para empleos futuros para las generaciones jóvenes en México, bien pagados, con un conocimiento, con educación, con tecnología, y yo creo que sería un gravísimo error dejar ir estas oportunidades. Y por eso, Alejandro, es que a mí me gusta informar al público, escribir en mis artículos, comentar en televisión sobre lo que pasa en el mundo que impacta a México, a veces para mal, pero muchas veces como estas leyes, para bien y con oportunidades para creación de empleos en nuestro país y para un mejor desarrollo y una transición que el país necesita, Alejandro.
Pues ahí está la oportunidad para que allá en CONACYT se les caiga ahí el 20, pero sabemos, Marta, aquí entre nos, que todo pasa por Palacio Nacional, entonces ojalá ahí dejaran ahí los temas de las emociones como para centrarse en las razones y en los argumentos centrales y tomar estas oportunidades que no siempre se dan tan fácil. Pues sí, y habrá que seguir insistiendo todo el tiempo y con todos los actores de la sociedad mexicana de que hay que aprovechar estas oportunidades. Un placer tenerle, Marta Bárcena, embajadora eminente. Igualmente. Aquí en Referente. Y vamos por los semiconductores y los autos eléctricos. Que así sea. Buenas noches. Buenas noches. Mire, todos los que conformamos el Heraldo Media Group nos unimos a la pena que embarga a la familia de nuestro compañero y amigo Javier Solórzano Sincer por el sensible fallecimiento de su hermano Alejandro Solórzano Sincer. Esperamos que encuentren pronta reasignación ante la lamentable pérdida. Descanse en paz, Alejandro Solórzano Sincer. Contratar un seguro en Inter.mx es muy fácil, pero ¿cómo sé cuál es la mejor opción? ¿Te enseño? ¿Qué tipo de cobertura crees que vas a necesitar? Obvio, necesito la amplia. ¿Viste cómo en Inter.mx le quitaron lo complicado a los seguros? Contrata el seguro de tu coche con un tap-tap. Lo mejor de México está en Soriana. Durazno, 29.80. Tomate, 11.80. Y 20% en manzanas a granel. Martes y miércoles del campo de Soriana. Vive al máximo la experiencia Aeromar con los beneficios que podrás disfrutar en cada viaje. Snacks y bebidas a bordo sin costo. Asientos cómodos que podrás elegir a tu gusto. Equipaje de mano de hasta 10 kilogramos sin cargo adicional. Aviones ATR amigables con el medio ambiente. Cambios en reservaciones. Acceso al Salón Aeromar. Vuela seguro. Vuela con Aeromar. Funny how you can run a loop, but end up somewhere new. Glossed on, glossed off, with positive energy for body and mind. ASICS. Sound mind, sound body. La Universidad Autónoma de Chiapas invita al 14º Congreso Mesoamericano de Investigación UNACH, modalidad a distancia, del 5 al 9 de septiembre de 2022. Para más información en www.congreso.mesoamericano.unach.mx. Por la conciencia de la necesidad de servir, UNACH. Esta noche en punto de las 10 los esperamos en las noticias de la noche. Tendremos una plática exclusiva con Elba Ester Gordillo, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con la que vamos a platicar de todo, por supuesto de la educación, pero también de la política, de la sucesión, de su pasado reciente, de sus propuestas a futuro. No se la pierda hoy en las noticias de la noche, 10 en punto, Canal 8 de Televisión. Simplemente Hey, ¿qué tal les habla? El hermanito chulo, gran guerrero, para invitarlos a vivir la mejor lucha libre del mundo, la del Consejo Mundial, solamente por Heraldo Televisión, sábado 19 horas, simplemente de otro nivel. La llama de la esperanza ilumina el corazón de cada vez más mexicanos y mexicanas. En junio pasado ganamos 4 estados más y ya son 22 entidades gobernadas bajo nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Morena crece en favor de los más pobres para que sigan subiendo los salarios y para que no regresen los gasolinazos. Gracias por tu apoyo, por seguir atreviéndote a cambiar para que juntas y juntos sigamos transformando nuestra patria. Seguimos. Amor con amor se paga. Morena, la esperanza de México. Desde hace 50 años, Guanajuato ha sido sede del Festival Internacional Cervantino y este año lo celebra con Corea y Ciudad de México como invitados de honor.
Sé parte de este momento histórico junto a más de 30 países, cerca de 2.500 artistas y 110 espectáculos. Conoce la programación en nuestro sitio web. Disfrútalo también a través de redes sociales y medios públicos. Gobierno de México. Nunca imaginé extrañar tanto un lugar. Hoy que estoy aquí, frente a estos escenarios, puedo admirar al fin sus colores vibrantes. La calidez de su gente me hace sentir bienvenida, mientras pruebo los sabores de su cocina y conozco a personas entrañables. Esta es tu cara con heroína. Esta es tu cara cuando haces ejercicio. Esta es tu cara con pastas. Esta es tu cara con el primer beso. Esta es tu cara con fentanilo. Esta es tu cara cuando ves el amanecer. Piénsalo bien, al final, ¿con qué cara te quieres quedar? ¿Con la cara de las drogas químicas o con la cara de la vida? Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Canal 8, Heraldo Televisión, un canal de Heraldo Media Group. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos aquí en el referente de Nueva Cuenta. Mire, la semana pasada se conmemoró el Día Internacional de la Juventud y en el marco de esta celebración, uno de los grandes desafíos que enfrenta el país es la falta de oportunidades de trabajo, particularmente para los jóvenes, quienes han valorado mucho más la importancia de los modelos de trabajo híbridos, es decir, una mezcla del trabajo presencial con las labores desde casa. Y esto precisamente acrecentado a partir de la pandemia, situación que, dicen ellos, esta mezcla híbrida puede impactar físicamente y positivamente a la salud mental y física. La Organización Internacional del Trabajo ha alertado que al conseguir su primer empleo, el 80% de los jóvenes mexicanos no cuenta con contrato laboral y cerca del 47% no obtiene prestaciones laborales. Y para platicar sobre esta conmemoración, saludo a Adela Flores, integrante del Comité de Comunicación de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Querida Adela, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantada de estar con ustedes este día. Cuéntanos, ustedes hicieron un análisis reciente sobre la situación que están enfrentando los jóvenes ante el escenario que tenemos, sí, en México, pero yo creo que es a nivel mundial, ¿no? Sí, con el marco de, como tú decías, el Día Internacional de la Juventud, hicimos un pequeño estudio. En el estudio pudimos observar o alentar un poco de que la manera híbrida es lo que están buscando un poco más los jóvenes, al igual que la manera home office. Este movimiento o este fenómeno de maneras de trabajar ya se venía viendo, se venía trabajando desde hace tiempo, pero con la pandemia se vino agudizando y se explotó de una manera muy grande ya con la pandemia y el regreso poco a poco. Así que los jóvenes están viendo la manera en sobrellevar su vida profesional y personal de la manera equilibrada, y lo están logrando con la manera híbrida. Ahora voy a hacer una pregunta aquí que puede ser incómoda para algunos. Este tipo de demandas laborales por parte de los jóvenes no son también porque cada vez quieren esforzarse menos y quieren tenerlo todo de una forma más cómoda. Es pregunta. No, yo creo que están viendo los jóvenes todo este movimiento generacional que está entrando a esta vida laboral, que pueden tener una vida profesional y personal de la mano. Tenemos lo que son la tecnología, que prácticamente ellos ya nacen con este movimiento, ya nacen con esta manera de ver las cosas mucho más fácil, así que ellos piden que la tecnología es una herramienta muy indispensable para sus trabajos, así que pueden ver o pueden tener ese trabajo equilibrado de una manera mucho más sencilla. Entonces, en una manera de trabajar
híbrida, ellos están viendo que no pueden pelearse de una manera de si elijo mi vida profesional o mi vida personal, pueden tener las dos al mismo tiempo. Ahora, tenemos información de cómo es su mirada ante un mundo laboral que cada vez les ofrece menos derechos laborales como prestaciones, como formar parte, hacer toda una antigüedad para luego poder pedir un crédito hipotecario y hacerse de una casa, porque la realidad es que el mercado cada vez les ofrece menos esto que nos ofrecía a todos los que somos de la generación X para atrás. Sí, las empresas poco están viendo que necesitan unas vacantes muy específicas, necesitan unas habilidades extremadamente específicas, y es ahí cuando empiezan un poco los conflictos. Entonces, cuando egresas de una universidad, de una carrera técnica, pues lo que quieres es tener experiencia, tener esta oportunidad laboral. Las empresas están buscando unas habilidades muy específicas que los llevan a la que necesitan una vacante que tengan experiencia. Así que por eso al inicio de esta vida laboral se complica un poco el arranque, pero ya una vez esté teniendo esas oportunidades, esa experiencia, ya la evolución es un poquito más rápida. ¿Cuáles son los principales oficios o trabajos que están siendo demandados por los jóvenes actualmente? Y no sé si nos puedes dar los rangos de edad, desde la mayoría de los 18 años, porque habrá quien quiera trabajar al mismo tiempo de estar estudiando y quienes ya terminaron su carrera. ¿Cuáles son los trabajos de la actualidad que están siendo demandados? Tanto trabajos como oficios, Los trabajos más demandados sobre todo son los que tengan que ver relacionados con la tecnología. Entonces ya sean ingenieros de sistemas, cosas de redes sociales, algo por el estilo que tengan que ver con la tecnología, son los que están solicitando más. Pero hay oficios o hay empleos que son los que están generando los jóvenes o que tienen los jóvenes, sobre todo los que van saliendo de su carrera y entrando a su vida laboral, porque tipos de empleos como recepcionista o trabajos de intérpretes o cosas por el estilo son las que están buscando los jóvenes porque tienen esa flexibilidad de seguir estudiando, pueden laborar y pueden seguir teniendo su vida personal. Entonces tienen que equilibrar un poco las tres cosas y son estos tipos de empleo los que les están otorgando esta flexibilidad. Ya cuando van acarreando un poco de experiencia, ya van agarrando su perfil de habilidades un poco más específicas con temas así enfocados a su carrera. Y cuando se acercan a algún reclutador, algún patrón que busca hacerse de sus servicios, ¿cuáles son las condiciones que ponen como parte de las negociaciones en este momento los jóvenes? Además del trabajo híbrido y de que quieren trabajar a veces desde casa. Simplemente sus habilidades o darles esa oportunidad de elaborar es lo que ellos están buscando, tener esa flexibilidad de horario, lo principal, tener sobre todo más líder que un jefe, tener esa flexibilidad de trabajo, tener esos retos laborales, ser escuchados o ser motivados, es los que están buscando los jóvenes, no tanto llegar a una oficina y trabajar el horario laboral o hacer lo que nos piden, sino buscar algo más allá, buscar esa iniciativa, esa innovación día a día que ellos buscan y esa competitividad que ellos ya lo traen por ser esta nueva generación. Entonces esos buscan esos retos, que la empresa les impulsen a buscar salirse de esa zona de confort siempre y buscar algo más. En el asunto de los honorarios, los salarios, ¿cómo están las cosas? Lo que se les puede pagar es una cosa y seguramente lo que los jóvenes buscan ganar es otra y a lo mejor ahí no concuerdan los criterios. Un poco los criterios no están concordando, pero recordemos de que van egresando de su carrera profesional, de su carrera técnica y lo que están buscando sobre todo es la experiencia para poder ir escalando. Así que al principio sí es no tanto el salario, sino lo que ellos buscan es la experiencia para poder estar equilibrados, pero sí es poco a poco el avance, no es algo tan inmediato. Muy bien, Adela Flores, integrante del Comité de Comunicación de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Hasta pronto. Hasta luego. Y mira, el 29 de octubre la Secretaría de Educación Pública va a poner en marcha una prueba piloto del nuevo plan de estudios de educación preescolar, primaria y secundaria. El nuevo plan estará integrado por la formación docente, codiseño de programas de estudios a cargo de maestros, desarrollo de estrategias nacionales y transformación administrativa y de gestión. Y por su parte, Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, señaló que el nuevo plan de estudios promueve una educación para la democracia compuesta por respeto a la legalidad, autodeterminación y el ejercicio de los derechos políticos y sociales. Y previo a rendir protesta como titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya asistió este martes a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en calidad todavía de directora general de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República. La hasta hoy directora de Atención Ciudadana, cargo que desempeñó desde el 1 de diciembre del 2018, se dijo lista para la entrega-recepción de la SEP, ceremonia que se va a llevar a cabo a las 11 horas del auditorio de la Escuela Secundaria anexa a la Normal Superior de México y que está ubicada en la avenida Rivera de San Cosme, número 83, esto en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Y para seguir platicando de este tema, saludo con mucho gusto a Carlos Ornelas, profesor de Educación y Comunicación en la UAM de Xochimilco. Querido Carlos, muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, te mando un abrazo y saludos a la auditoría. Gracias, pues un buen momento para hacer una reflexión y un análisis sobre el tema de la educación. En primera, por los movimientos que se están dando. La titular en este momento todavía de la SEP estuvo 1 año y medio casi al frente de la Secretaría de Educación Pública, pero para muchos la dependencia no pasó por uno de los mejores momentos, sobre todo cuando veníamos prácticamente tocados de lo que es la pandemia. ¿Cómo ves las cosas? Pues sí, en efecto, el juicio mayoritario de colegas, investigadores y también de maestros, aunque a veces no dirigentes sindicales, que también lo hacen, los juicios, pero no en público, bueno, excepto los de la coordinadora, que sí son duros y la despidieron de mala manera. En realidad pienso que la entrega peor de cómo la recibió. Es cierto, la recibió en pandemia, la situación estaba complicada, pero realmente estaban preparándose para lo que viene, que es la candidatura, y fue nada más con un trampolín. No hizo realmente nada, ni siquiera defendió el presupuesto, aunque hasta hoy que leí, antes no lo había leído, trascendió que el secretario de Hacienda nunca la recibió a pesar de que le había pedido citas, tal vez para defender el presupuesto, pero no lo hizo. Entonces esa es una de las grandes fallas que no ejerció en el de enero a junio de este año. No ejerció cerca de 25,000 millones de pesos y los más perjudicados fueron los programas de educación especial, los niños con capacidades distintas. No se ejerció el presupuesto, las maestras de educación especial estuvieron realmente abandonadas. Las escuelas multigrado y las escuelas normales y la capacitación de los docentes fueron los sectores más castigados, aparte de que se acabaron las escuelas de tiempo completo, aunque esa no fue decisión de ella, sino del presidente. Pero Esteban Moctezuma al menos decía que las defendía, y tal vez eso fue por lo que en algunas de las cosas que lo cambiaron de puesto. Entonces tenemos esos problemas. No diseñó una estrategia para los asuntos serios, graves de la educación. Por ejemplo, ¿qué hacer para reponer algo de los aprendizajes que los niños no adquirieron durante la pandemia? El rezago estimado no hay mediciones correctas, concretas, pero hay muchas estimaciones que van desde que se perdieron 8 meses hasta 4 años, y
una versión más radical de Marion Lloyd de la UNAM. Pero cuando se empieza a desgranar, dice, bueno, es que los niños allá de las regiones de los altos de Chiapas y de que estaban alejados, donde no llegaba ni la señal de televisión y se cerró el CONAFE por lo de la pandemia, pues fueron 800,000 niños que quedaron abandonados, y no solo perdieron los 2 años que no hubo escuela, sino que ya traían también edad y se dedicaron a otras cosas. Entonces hay problemas severos. Tampoco una estrategia clara, que parece ser que el CENTE sí la tiene, pero no la Secretaría, no la autoridad, para recuperar a los niños que abandonaron las escuelas. La deserción ha sido muy alta, en básica cerca de 1.200.000 niños, y ya contando la educación media 1.300.000 en 2 años. Es una pérdida terrible, y de eso no ha hablado para nada ni el presidente, ni la secretaria saliente, ni la secretaria entrante. Y en la ceremonia de hoy, ahí en la mesa, la normal, el discurso de Delfina Gómez Álvarez, muy triunfalista, como si hubiera sido realmente una vigorosa, que sigue en marcha, que tenemos retos, pero los hemos hecho. Entonces no está, y bueno, pues el ontologio es parte de este gobierno, es parte de la esencia de la 4T. Todos los demás están equivocados, nosotros estamos a todo dar, estamos bien y hacemos las cosas perfectas. Así es, ¿no? Pues va a pasar también un poco a la historia esta secretaria, precisamente por la eliminación de las escuelas de tiempo completo, que entre otras cosas de las que defendía precisamente el anterior secretario, era esto, y incluso se habla de que eso de alguna manera hizo molestar al presidente de la República para que no se consumara esta decisión. Luego bien, por un lado no la recibe el secretario de Hacienda, pero por el otro no se deja a ella ver con los representantes del Poder Legislativo, precisamente para tratar estos asuntos de fondo y todo lo que hay ahí por sacar adelante y resolver. Yo reuniones con el legislativo no quería hablar, siempre estaba ausente. Es más, en una etapa de casi un año, el señor Marx Arriaga tuvo más protagonismo que ella. Parecía que era el secretario de Educación, mientras que la señora Delfina Gómez era la jefa de la burocracia, pero tampoco se distinguió por eso. Si escuché bien, porque la exposición de hoy del plan de estudios que mencionaste, colega, fue la subsecretaria Marta, no fue el apellido, quien lo expuso, y sí moderó mucho el lenguaje del proyecto que presentó en febrero, a principios de febrero de este año, Marx Arriaga, los 3 documentos que presentó el nuevo marco curricular y toda esta idea, una lista de lo que quería hacer. Y mi intuición, no tengo evidencia porque es muy difícil, en eso no he podido penetrar mucho en los cuadros de la Secretaría, que fue ella quien estuvo cabildeando para hacer un plan piloto, porque ella sí conoce algo de estas cosas de educación. Hacer las cosas tan rápidas en educación conducen siempre a muchas equivocaciones, errores y a descalabros. Sí. Y por eso fue lo del plan piloto que va a empezar el 29 de octubre, que fue la forma de frenar, aunque supuestamente hoy se aprobó ya el proyecto del nuevo plan de estudios, aunque todavía no está santificado en el Diario Oficial de la Federación, ergo, en términos normativos todavía no existe. Aunque el presidente dijo que ya, y sus palabras no ley, y también dijo que este año van a salir los nuevos libros de texto, aún sin tener el plan de estudios. Pero es muy difícil, es cuestión de tiempos, entonces está sembrando estorbos a la secretaria que acaba de designar, no va a hacer nada. Yo pienso que si alguien se hace ilusiones de que van a mejorar las cosas, porque si Delfina no se deja ver, pues yo creo que la maestra Leticia no se va a dejar ver mucho tampoco.
porque no tiene espacio. Sí. Y el presidente tampoco habla de las cosas importantes, sí, de los maestros, del CENTE, de la gente. Es más, cuando la presentó, puso mucho énfasis, ¿no? Tuvo experiencia del CENTE y de la CENTE, de la coordinadora. Esa es otra cosa. Dice, Sí. o sea, me fijo en el corporativismo, veo más las cuestiones de los votos, aunque ya la coordinadora pues no le dio la bienvenida, ella lanzó granadas desde Chiapas y desde su casa, que fue su casa, la sección 9, que no la ven con estatura, dicen una burócrata, fue maestra, pero ya no. Entonces, la coordinadora es la coordinadora, tiene esta historia de rebeldía ante cualquier gobierno, cualquiera. Pues... y no se ríe. Pues si te parece, Carlos Ornelas, seguimos platicando después a fondo con el tema del plan, el nuevo plan de estudios. Que tengas buena noche. Igualmente, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Con esto llegamos al final de este espacio. Soy Alejandro Sánchez y a nombre de Javier Solórzano, titular de Referente, le agradezco que nos haya acompañado. Que pase muy buenas noches. Éxito. Contratar un seguro en Inter.mx es muy fácil, pero ¿cómo sé cuál es la mejor opción? ¿En serio? ¿Qué tipo de cobertura crees que vas a necesitar? Obvio, necesito la amplia. ¿Viste cómo en Inter.mx le quitaron lo complicado a los seguros? Contrata el seguro de tu coche con un tap-tap. Estamos atravesando una quinta ola de COVID. Los casos han aumentado y aunque hemos retornado a nuestras actividades, no debemos confiarnos. Es importante considerar que fiebre, tos, diarrea, cansancio, pérdida del gusto o del olfato son síntomas del COVID que comienzan a manifestarse desde el día 1 de la enfermedad. Por lo que es importante hacerse una prueba si se tiene cualquiera de estos síntomas.